Hay nombres que pesan como piedras en la memoria colectiva. Nombres que no se pronuncian sin provocar un estremecimiento. Adolf Hitler es uno de ellos. Para algunos, es el rostro absoluto del mal. Para otros, un fenómeno histórico que aún no terminamos de comprender del todo. Pero, ¿y si la clave no estuviera solo en sus crímenes, sino en lo que lo hizo posible? En las grietas, en los silencios, en la infancia de un niño que se sintió invisible. En los sueños que nunca se cumplieron. En las heridas que nunca cicatrizaron. Este no es un intento de redención. Es una exploración. Un viaje al corazón de la sombra. Porque solo entendiendo al monstruo como humano podemos evitar que vuelva a surgir bajo otro rostro, en otro tiempo. Acompáñame en esta narración, donde desmenuzaremos el ascenso y la caída de Hitler como nunca antes, desde sus traumas más íntimos hasta su derrumbe final en la oscuridad de un búnker. Y si en algún momento algo de esta historia te sacude o te hace cuestionar lo que creías saber, no dudes en dejarlo en los comentarios. Tu perspectiva también forma parte de esta memoria compartida. Suscríbete para no perderte las próximas biografías transformadoras. Porque las grandes historias no siempre son las que nos contaron en la escuela. El niño invisible, orígenes de un vacío. Antes del uniforme, antes del bigote, antes de los discursos que sacudieron a Europa entera, hubo un niño. Un niño que lloraba solo, que temía a su padre y que buscaba con desesperación la atención de su madre. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889, en Braunau am Inn, una pequeña ciudad fronteriza entre Austria y Alemania. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario severo y autoritario. Su madre, Clara, era todo lo contrario, devota, tierna, casi obsesiva con su hijo. El pequeño Adolf creció bajo la sombra de un padre que jamás le reconocía un logro y que lo corregía con violencia. Alois era un hombre de carácter fuerte, frustrado, que quería que su hijo lo sucediera como funcionario del Imperio Austrohúngaro. Pero Hitler odiaba esa idea. En su interior, algo le gritaba que él estaba destinado a otra cosa, a algo grande. Esa tensión fue gestando una rabia silenciosa, una grieta. Cuando tenía solo 6 años, Adolf fue testigo del fallecimiento de varios de sus hermanos. Clara, su madre, se volcó en él con una devoción enfermiza, como si fuera su última oportunidad de redención. Adolf absorbió ese amor absoluto y, al mismo tiempo, desarrolló un miedo profundo a perderlo. Se volvió retraído, temperamental, con cambios de humor intensos. En la escuela era un estudiante promedio, a veces brillante en dibujo, pero incapaz de aceptar la autoridad de sus maestros. No soportaba las críticas, y menos aún las órdenes. Las calles de Linz, donde vivieron durante su adolescencia, se convirtieron en el escenario de sus primeros sueños. Allí conoció el arte, la arquitectura, y también, la frustración. Porque mientras su amor por el dibujo crecía, también lo hacía su sensación de que no encajaba en ningún lado. Su padre murió cuando él tenía 13 años. En lugar de liberarse, quedó más perdido que nunca. Sin rumbo, sin estructura, sin referentes. A los 17 años, tomó una de las decisiones que marcarían su vida: postular a la Academia de Bellas Artes de Viena. Estaba seguro de que sería aceptado. Pero lo rechazaron. 2 veces. Fue devastador. Los evaluadores consideraron que tenía cierta habilidad para copiar, pero ninguna para la creación artística. Su sueño se desmoronó. Y con él, su autoestima. Fue en ese vacío, en esa herida abierta, donde empezó a germinar una necesidad de afirmarse, de ser alguien, de no ser olvidado. Comenzó a vagar por Viena, sin hogar fijo, durmiendo en albergues para indigentes, vendiendo postales pintadas a mano. Mientras el frío de los inviernos austríacos calaba sus huesos, su mente se fue endureciendo. En esos años oscuros, desarrolló una visión binaria del mundo: ganadores y perdedores, fuertes y débiles, puros e impuros. Ideas que encontrarían su forma definitiva años después, pero que empezaron ahí, entre el hambre, la soledad y el resentimiento. ¿Y si todo comenzó con un niño que nunca fue visto? ¿Qué habría pasado si alguien lo hubiese escuchado a tiempo? ¿Si alguien hubiese sido capaz de comprender el dolor detrás del silencio? Tal vez la historia sería otra.
Hambre, arte y rechazo, Viena no lo quiso. Viena era una ciudad brillante, moderna, culta. Una metrópolis donde la música de Gustav Mahler convivía con los trazos de Klimt y las ideas provocadoras de Freud. Pero para un joven Adolf Hitler, de 17 años, recién llegado del campo y lleno de aspiraciones, Viena fue un muro. No una puerta abierta, sino un rechazo frío y categórico. Había llegado decidido a convertirse en artista. Había dibujado durante años, convencido de que el arte era su destino. Pero la Academia de Bellas Artes no pensó lo mismo. Su primera postulación fue rechazada. El jurado consideró que tenía talento para copiar edificaciones, pero no sensibilidad para la figura humana. Lo intentó una segunda vez, y fracasó de nuevo. El golpe fue brutal. Su ego, frágil y sediento de validación, no lo soportó. Fue entonces cuando empezó a vivir como un fantasma en su propia ciudad. Con los pocos ahorros de la pensión de orfandad que le quedaban, alquilaba habitaciones miserables. Cuando eso ya no fue posible, pasó a los albergues municipales. Uno de ellos, el Meldemannstrasse, era un refugio para hombres sin recursos. Allí convivía con alcohólicos, marginados, enfermos. Era una vida marcada por el hambre, el frío y el resentimiento. Pasaba horas dibujando postales de paisajes y edificios que luego vendía por monedas. Pero no alcanzaba. Ni para comer, ni para recuperar la autoestima. Aislado, empobrecido, se convirtió en un lector compulsivo. Se sumergió en libros de historia, arquitectura, arte, y también en panfletos nacionalistas, teorías raciales, discursos antisemitas que ya circulaban con fuerza en algunos sectores de la sociedad vienesa. Comenzó a construir una narrativa donde él era la víctima de un sistema corrupto, dominado por otros, por los de siempre. Esos textos no solo ofrecían explicaciones simplificadas a sus fracasos, también le ofrecían un enemigo al que culpar. La ciudad que tanto había admirado se transformó, en su mente, en una trampa. Viena no solo le había cerrado las puertas al arte, también lo había empujado hacia una visión conspirativa del mundo. Ahí nació la semilla del odio. No de un día para otro, no con un solo discurso, sino con cada noche de hambre, con cada mirada de desprecio, con cada día en que su talento fue ignorado y su dignidad pisoteada. En ese tiempo, perdió completamente el contacto con la realidad emocional. Su sensibilidad artística se transformó en una sensibilidad ideológica. Y lo más peligroso, comenzó a convencerse de que él tenía una misión. Que su dolor no era individual, sino colectivo. Que había venido al mundo a corregir algo. No con un pincel, sino con poder. Viena no lo quiso. Y eso no solo lo marcó, lo endureció. Le enseñó a odiar. Le enseñó que, en su mundo, solo había lugar para la imposición o la humillación. El arte no lo salvó. El arte lo rechazó. Y en ese rechazo se torció el rumbo de una vida, y tal vez, el de la humanidad. Trincheras y desilusión, la guerra lo forma. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Adolf Hitler tenía 25 años y vivía aún en Múnich. La guerra fue, para muchos, una tragedia anticipada. Para él, fue una oportunidad. Por primera vez, encontró un propósito fuera de sí mismo. Se alistó como voluntario en el ejército bávaro, pese a ser ciudadano austríaco, y fue aceptado. Lo que para millones fue una condena al horror, para él fue una revelación, se sentía parte de algo más grande. La guerra lo llevó al frente occidental, a las trincheras fangosas de Flandes. Durante casi 4 años, vivió entre el barro, las ratas, el miedo constante a los disparos y los obuses. Pero a diferencia de muchos soldados, Hitler nunca mostró señales de quebrarse. Al contrario, era meticuloso, disciplinado, casi fanático. Se desempeñó como mensajero entre trincheras, una labor peligrosa que requería atravesar zonas abiertas bajo fuego enemigo. Fue herido en 2 ocasiones y condecorado por valentía. Nunca ascendió de rango. Sus superiores lo consideraban valiente, pero solitario y sin habilidades de liderazgo. Sin embargo, en ese caos encontró algo parecido a la estabilidad emocional. Por primera vez, se sentía valorado. Tenía reglas claras, enemigos definidos, una rutina férrea. La guerra,
con toda su brutalidad, era más comprensible para él que la paz confusa y hostil que había vivido en Viena. Allí también desarrolló un desprecio profundo por la debilidad, la duda, el sufrimiento ajeno. La violencia se volvió parte de su lógica. Y peor aún, la empezó a considerar necesaria. En 1918, un ataque con gas mostaza lo dejó temporalmente ciego. Fue hospitalizado en Pasewalk. Allí, mientras aún no podía ver, le dieron la noticia que lo devastó más que cualquier herida física. Alemania había perdido la guerra. El imperio alemán se derrumbaba. La humillación del Tratado de Versalles se avecinaba. Y para Hitler, ese día no fue solo el final de un conflicto, sino el inicio de una nueva obsesión, la venganza. Culpó a los políticos, a los marxistas, a los judíos, a los traidores internos. Su visión del mundo se volvió aún más binaria. No había lugar para los matices. La derrota no era una consecuencia de errores estratégicos, sino de una supuesta puñalada por la espalda que, según él, debía ser vengada con sangre y fuego. La guerra moldeó su identidad más que cualquier otra etapa de su vida. Lo hizo duro, implacable, intolerante. Pero también lo dejó con algo más profundo, la sensación de que tenía una misión, que había sobrevivido por una razón, y que el caos que había visto era solo el prólogo de lo que aún estaba por hacer. Un discurso incendiario, nace el agitador. Tras la guerra, Alemania era un país derrotado, humillado y lleno de heridas abiertas. Hambre, desempleo, hiperinflación, caos político. Un caldo de cultivo perfecto para el resentimiento. En ese escenario, Adolf Hitler regresó a Múnich sin rumbo fijo, pero con una rabia que pedía canalización. Fue entonces cuando el ejército lo asignó a una unidad encargada de vigilar movimientos políticos subversivos. Irónicamente, esa misión lo introdujo en el mundo de la política. El destino, o la ironía de la historia, quiso que el hombre encargado de vigilar agitadores se convirtiera en el más peligroso de todos. En 1919 asistió a una reunión de un grupo pequeño y casi irrelevante, el Partido Obrero Alemán. No eran más que una docena de hombres, entre obreros, nacionalistas y veteranos desilusionados. Pero algo lo atrapó. El ambiente. La idea de que Alemania había sido traicionada desde dentro. Y sobre todo, el espacio para hablar, para gritar, para incendiar. Tomó el micrófono y habló. Y algo se encendió. No solo en él, sino en los otros. Su voz era aguda, nerviosa, pero su energía era cruda, intensa, incontrolable. Tenía una capacidad instintiva para detectar el dolor de la sala y transformarlo en indignación. En ese momento, Hitler no tenía un plan. Pero tenía rabia, palabras y una habilidad brutal para condensar el odio en frases cortas, punzantes, eficaces. Poco después se unió al partido. Y más tarde, lo transformó. Le cambió el nombre, Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el NSDAP. Rediseñó el símbolo. Redefinió el mensaje. Lo convirtió en una máquina de propaganda. Y se convirtió en su cara visible. En las cervecerías de Múnich comenzó a gestarse el mito. Día tras día, noche tras noche, se paraba ante multitudes pequeñas al principio, y luego crecientes, para hablarles del orgullo perdido, de los enemigos internos, de la traición, del renacer alemán. Lo hacía con furia, con teatralidad, con un lenguaje simple, pero cargado de emoción. No ofrecía soluciones reales. Ofrecía algo más poderoso, sentido. La República de Weimar, débil y fragmentada, no supo cómo frenarlo. Ni siquiera lo tomó en serio al principio. Muchos lo vieron como un fanático pintoresco, una nota al pie de la historia. Nadie imaginaba que ese hombre, ese soldado frustrado, ese artista rechazado, estaba sembrando la semilla de la destrucción. Pero la semilla ya había germinado. En cada discurso, en cada panfleto, en cada mirada desafiante, Hitler descubría algo más que política, descubría poder. Descubría que podía controlar una sala. Que podía transformar el dolor ajeno en devoción. Que podía convertir el miedo en obediencia. Fue ahí donde nació el verdadero agitador. No con un arma, sino con una idea.
Una idea peligrosa, simple, adictiva, que Alemania tenía derecho a vengarse. Y que él era el único capaz de hacer lo posible. El intento fallido y la prisión, Mein Kampf. En 1923, Adolf Hitler ya no era un simple orador callejero. Era el líder de un movimiento que crecía con rapidez. Su figura se volvía carismática para algunos, aterradora para otros. En su mente, la idea de tomar el poder no era una cuestión de tiempo, era una cuestión de voluntad. Y la voluntad, pensaba, podía imponerse por la fuerza. Inspirado por el ejemplo de Mussolini en Italia, Hitler decidió que su momento había llegado. Planeó un golpe de Estado en Múnich, conocido como el Putsch de la cervecería. El 8 de noviembre, irrumpió con hombres armados en una reunión política y tomó como rehenes a líderes locales, con la esperanza de iniciar una insurrección nacional. Pero el plan fue torpe, improvisado. Las fuerzas estatales lo aplastaron en menos de 24 horas. 16 nazis murieron, y Hitler fue arrestado. Y sin embargo, fue en esa derrota donde nació su victoria futura. El juicio por el intento de golpe fue público. Y en lugar de esconderse, Hitler lo convirtió en un escenario. Declaró con fervor, con teatralidad, defendiendo su causa como si fuera un patriota malinterpretado. No mostró arrepentimiento. Mostró convicción. Y logró algo impensable, ganarse la simpatía de ciertos sectores conservadores y nacionalistas que vieron en él a un mártir de la causa alemana. Fue condenado a 5 años de prisión, aunque solo cumplió 9 meses. La cárcel no lo silenció. Al contrario, le dio tiempo, le dio estructura, le dio la oportunidad de convertir su ideología en un texto, Mein Kampf, escrito en la celda de Landsberg, con ayuda de Rudolf Hess. Ese libro no fue un manifiesto político. Fue un mapa mental. Allí volcó su visión del mundo: racismo biológico, antisemitismo radical, desprecio por la democracia, glorificación del poder, odio a los comunistas. Su estilo era desordenado, a ratos incoherente. Pero las ideas estaban ahí, crudas, peligrosas, listas para ser activadas. En Mein Kampf no solo explicaba su odio, también delineaba su estrategia. Años antes de tener el control, ya hablaba de expansión territorial, de aniquilar al enemigo interno, de restaurar el honor alemán. Muchos lo leyeron. Pocos lo tomaron en serio. Y eso fue el error. Cuando salió de prisión, Hitler había cambiado. Aprendió que no bastaba con tomar el poder a la fuerza. Había que ganarlo desde dentro del sistema. Legalmente. Mediante propaganda, elecciones, alianzas, manipulación. Entendió que el pueblo no sigue ideas, sigue emociones. Y él, ahora, sabía cómo controlarlas. Aquel fracaso fue el punto de quiebre. Porque no solo sobrevivió al intento fallido, lo transformó en mito, en mártir, en líder. Y en la cárcel, lejos del bullicio, encerrado con sus obsesiones, Hitler dejó de ser un agitador improvisado, para convertirse en el arquitecto de un desastre anunciado. El líder que el pueblo eligió. En 1924, al salir de prisión, Hitler encontró una Alemania diferente, pero aún herida. La economía se estabilizaba lentamente, pero el resentimiento seguía latente. Las instituciones democráticas eran frágiles, desconectadas de un pueblo que no creía en ellas. El nacionalismo, la nostalgia imperial y el odio al Tratado de Versalles eran moneda común. Hitler lo entendió mejor que nadie, no necesitaba imponer su poder con armas, bastaba con seducirlo con palabras. El partido nazi, reorganizado y ahora mejor estructurado, comenzó una campaña implacable de propaganda. Carteles, discursos, mítines, desfiles, uniformes. Todo estaba diseñado para inspirar orden, fuerza y dirección. En un país donde millones se sentían perdidos, Hitler ofrecía un camino claro. Donde había dudas, él tenía certezas. Donde había ruinas, él prometía gloria. Poco a poco, los votos comenzaron a llegar. No de fanáticos violentos, sino de ciudadanos comunes. De obreros frustrados. De pequeños comerciantes. De campesinos asfixiados por la crisis. De militares retirados.
y también de sectores conservadores que, aunque no compartían sus métodos, pensaban que podrían usarlo para frenar a los comunistas. En 1930, el NSDAP se convirtió en la segunda fuerza del Reichstag. En 1932, Hitler se postuló a la presidencia. Perdió contra Hindenburg, pero obtuvo millones de votos. Era evidente, no era un fenómeno pasajero. Era una fuerza política real. Y entonces ocurrió lo impensable. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. No por un golpe, no por una revolución. Por decreto legal. Por decisión política. Por presión de élites que creyeron que podrían contenerlo. Se equivocaron. Poco después, el incendio del Reichstag, un hecho aún envuelto en sospechas, le sirvió de excusa para instaurar el estado de excepción. Con la ley habilitante, eliminó los contrapesos democráticos. En meses, desmanteló la República de Weimar. Prohibió partidos, persiguió opositores, anuló sindicatos. El totalitarismo se instaló sin necesidad de tanques. Solo con discursos, miedo y promesas. El pueblo aplaudía. Las masas marchaban. El desempleo caía. La economía se reactivaba. Hitler aparecía en fotos con niños, ancianos, soldados. El Führer, el guía, se volvía una figura casi mística. No era ya el hombre. Era el símbolo. El elegido. El Salvador. Pero detrás de esa imagen construida había una maquinaria de control absoluto. Espionaje interno. Campos de concentración para disidentes. Propaganda omnipresente. Educación adoctrinada. Y una política racial que comenzaba a tomar forma en leyes, segregación y violencia silenciosa. El pueblo lo eligió. Y esa es tal vez una de las verdades más inquietantes de toda esta historia. No fue un accidente. No fue una imposición. Fue una elección. Una respuesta colectiva a un dolor profundo. Una rendición ante la promesa de orden a cualquier precio. Y cuando una nación elige a un líder dispuesto a destruir todo lo que no encaje en su visión, el precio es, inevitablemente, la tragedia. La maquinaria del terror, cómo tomó el control. Una vez en el poder, Hitler no dejó espacio a la improvisación. Su régimen no fue un estallido de caos repentino, sino una estructura calculada al milímetro, diseñada para sofocar cualquier forma de resistencia. Cada institución fue cooptada, cada enemigo silenciado, cada voz crítica ahogada en un sistema que combinaba propaganda, represión y miedo. La Gestapo, la policía secreta del régimen, no solo perseguía disidentes, convertía a los ciudadanos en delatores. Nadie sabía si su vecino, su hijo o su compañero de trabajo podía denunciarlo. El miedo se infiltró en los hogares, en las conversaciones, en los pensamientos. No hacía falta hablar para ser culpable, bastaba con no encajar. La SS, bajo el mando de Heinrich Himmler, se convirtió en el brazo ejecutor del terror. No eran soldados comunes. Eran fanáticos entrenados para obedecer sin cuestionar. Uniformados con disciplina quirúrgica, con un ideal racial tatuado en la mente. Su lealtad no era a la ley, sino al Führer. Y su tarea, más allá de la guerra, era mantener la pureza y el orden absoluto del Reich. Las primeras víctimas fueron los opositores políticos, comunistas, socialdemócratas, intelectuales incómodos. Luego vinieron los judíos, los gitanos, los homosexuales, los discapacitados. Cualquiera que, bajo su visión distorsionada del mundo, representara una amenaza al ideal ario. Las leyes de Nuremberg institucionalizaron la discriminación. El antisemitismo, que antes era discurso, se convirtió en política de Estado. Pero lo más aterrador fue cómo se hizo todo legal. Cómo se usaron los instrumentos del Estado, las firmas, los sellos, los decretos. No fue un régimen de caos. Fue un régimen de procedimientos. Las deportaciones, las confiscaciones, los campos de concentración, todo estaba documentado, aprobado, sellado. El horror se volvió burocracia. Y mientras tanto, la propaganda trabajaba a todo motor. Joseph Goebbels entendía el poder de las imágenes, de las palabras repetidas, de los símbolos. Controló la radio,
el cine, la prensa, transformó a Hitler en un mesías. La realidad era moldeada con tal precisión que millones llegaron a creer que todo lo que sucedía era necesario, justificado, inevitable. Los niños crecían saludando con el brazo en alto. Los libros eran quemados. Las ideas se censuraban. El pensamiento crítico desaparecía. Lo que quedaba era un país unificado por el miedo, por la obediencia, por el silencio. Y sin embargo, en esa atmósfera sofocante, muchos miraron hacia otro lado. No todos eran fanáticos. Muchos simplemente querían sobrevivir. No hacer olas. Cuidar a sus familias. Pero esa pasividad, esa aceptación silenciosa del terror, fue tan peligrosa como el fanatismo. La maquinaria del terror no necesitaba que todos la amaran. Solo necesitaba que nadie la detuviera. El sueño racial y la pesadilla europea. Hitler no solo quería gobernar Alemania. Quería rehacer Europa. Su ideología no se detenía en las fronteras del Reich. Desde el inicio, su visión era expansiva, imperial, racial. Soñaba con un vasto imperio germánico, libre de impurezas, donde el pueblo ario dominara como una supuesta élite biológica y espiritual. Pero ese sueño, sostenido por pseudociencia y odio, no tardó en convertirse en la peor pesadilla del siglo. En 1939, cuando invadió Polonia, se acabó toda apariencia de contención. Fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue solo una guerra de tanques y soldados. Fue una guerra ideológica, étnica, sistemática. Para Hitler, Polonia no era solo un territorio a conquistar, era un laboratorio de limpieza. Allí comenzó la deportación masiva de judíos, la creación de guetos, el uso del terror como política. Y no fue un hecho aislado. Fue el principio de un plan estructurado, la solución final. A medida que el ejército nazi avanzaba por Europa, lo hacía acompañado por unidades especiales, los Einsatzgruppen, encargados de exterminar poblaciones enteras detrás del frente. En los campos de exterminio, como Auschwitz, Treblinka o Sobibor, la muerte fue industrializada. Se diseñaron cámaras de gas, hornos crematorios, sistemas logísticos para trasladar seres humanos como mercancía. Millones murieron. Millones. Por su religión, por su etnia, por su orientación, por no ser útiles al Reich. Niños, mujeres, ancianos. Enteras generaciones fueron borradas del mapa. No por error. No por exceso. Por diseño. El sueño racial de Hitler no era una idea abstracta. Era un sistema en marcha. Y lo peor, se sostenía no solo con violencia, sino con aceptación. Muchos alemanes sabían. Muchos colaboraron. Y otros, simplemente, no preguntaron. En paralelo, la guerra se expandía. Francia cayó. Inglaterra resistía. La Unión Soviética se convirtió en el nuevo objetivo. En 1941, Hitler rompió el pacto de no agresión con Stalin y lanzó la Operación Barbarroja. Fue un error fatal. El Frente Oriental devoró hombres, recursos y moral. El invierno ruso, la resistencia feroz y la extensión del territorio quebraron la maquinaria militar nazi. Pero Hitler no daba marcha atrás. No sabía hacerlo. Ordenaba avances imposibles, exigía victorias por decreto, despreciaba las advertencias de sus generales. Su obsesión lo había vuelto ciego. Y mientras las bombas aliadas caían sobre Berlín, él seguía dibujando mapas en su búnker, convencido de que aún podía ganar. La pesadilla europea ya estaba consumada. Ciudades enteras arrasadas. Países ocupados. Familias rotas. Una generación marcada por el miedo y la muerte. Todo en nombre de un sueño imposible, basado en una mentira, que había razas superiores y razas que debían desaparecer. Y todo eso fue ejecutado por hombres comunes, en nombre de un líder que, en su delirio, creyó que la historia lo absolvería. Derrota, búnker y delirio final. En 1945, la Alemania nazi era una sombra de lo que había sido. Las ciudades estaban en ruinas, los trenes ya no llevaban soldados al frente, sino civiles desesperados que huían de una derrota inevitable. El Tercer Reich se desmoronaba, pero en el corazón de Berlín, bajo toneladas de concreto,
Adolf Hitler seguía negando la realidad. El búnker de la Cancillería, donde pasó sus últimos días, era un refugio sin ventanas ni tiempo. Allí, Hitler vivía en un estado de aislamiento absoluto, rodeado por un círculo cada vez más reducido de fieles. Tenía temblores, hablaba con dificultad, caminaba encorvado. Pero su mente seguía atrapada en la ilusión de control. Ordenaba ofensivas imposibles, hablaba de divisiones que ya no existían, confiaba en armas milagrosas que nunca llegaron. El ejército soviético avanzaba desde el este como una marea imparable. Los aliados desde el oeste. Alemania estaba dividida, invadida, vencida. Pero en el búnker, la lógica se había evaporado. Hitler dictaba testamentos políticos, deliraba sobre traiciones internas, culpaba a todos menos a sí mismo. En su visión, el pueblo alemán había fallado. Y por eso, según él, merecía el castigo de la destrucción. El 30 de abril de 1945, con los rusos a pocas cuadras, Hitler tomó la decisión final. Se casó con Eva Braun, su compañera durante años, en una ceremonia breve, casi ritual. Luego, ambos se suicidaron. Ella con cianuro. Él con una pistola en la sien. Sus cuerpos fueron quemados en el jardín del búnker, según sus propias instrucciones. No quería que lo exhibieran como a Mussolini. Quería desaparecer. Y así lo hizo. Su cadáver se volvió ceniza. Su imperio, ruina. Su sueño, polvo. Pero las cicatrices que dejó no se borraron con su muerte. El mundo descubría en ese momento el verdadero alcance del horror. Las cámaras de gas, las pilas de cadáveres, los sobrevivientes con la mirada vacía. Las palabras ya no alcanzaban. Y mientras las tropas aliadas liberaban los campos y las cámaras fotográficas registraban lo indescriptible, el silencio del búnker se volvía un símbolo. Un símbolo del fracaso humano, de la ceguera ideológica, del poder llevado al extremo más oscuro. Hitler murió solo, rodeado de escombros, traicionado por su propia visión del mundo. No como un héroe trágico, sino como un dictador derrotado por la realidad. Un hombre que, en su delirio final, se negó a ver que todo lo que había construido se derrumbaba sobre su propia tumba. ¿Y si no hubiera sido él? Es una pregunta que pesa como una sombra. ¿Y si no hubiera sido él? ¿Y si aquel joven rechazado por la Academia de Arte hubiera sido aceptado? ¿Y si hubiese tenido un padre menos violento, una madre menos sobreprotectora, una ciudad que lo abrazara en lugar de marginarlo? ¿La historia del siglo XX habría sido distinta? A veces, al hablar de Hitler, lo convertimos en un monstruo tan inhumano que olvidamos el verdadero horror. Era humano. Un niño herido. Un joven frustrado. Un adulto obsesionado. No vino de otro planeta. Nació entre nosotros. Creció entre nosotros. Fue moldeado por las mismas instituciones, los mismos silencios, las mismas indiferencias que hoy siguen existiendo. Hitler no fue una anomalía en el vacío. Fue el síntoma extremo de un mundo herido, una Europa devastada por la guerra, una Alemania humillada, un pueblo desesperado por alguien que le devolviera el orgullo. Y en esa necesidad colectiva de sentido, encontró su oportunidad. ¿Pero habría bastado con eliminar a Hitler para evitar lo que vino después? Esa es la trampa. Porque su figura encarna un fenómeno más profundo, como una sociedad puede abdicar de su conciencia cuando el miedo, el odio y la necesidad de pertenecer se combinan. Miles lo siguieron. Millones lo votaron. Otros tantos callaron. La maquinaria del horror no fue obra de un solo hombre, sino de miles de decisiones individuales. Algunas activas, otras pasivas. Todas necesarias para que funcionara. El verdadero aprendizaje, entonces, no está solo en su biografía, sino en lo que revela de nosotros. En cómo la indiferencia puede ser combustible para la destrucción. En cómo la banalidad del mal puede camuflarse en la rutina. En cómo, incluso hoy, los discursos que dividen y simplifican siguen encontrando oídos dispuestos a escucharlos. Quizás lo más inquietante de esta historia no es lo que Hitler hizo. Es lo que nosotros, como humanidad, permitimos que sucediera. Porque entender su vida no es suficiente si no estamos dispuestos a mirar las estructuras que lo hicieron posible.
Y entonces, la pregunta deja de ser ¿y si no hubiera sido él? Y se transforma en otra, mucho más urgente. ¿Y si, sin darnos cuenta, estamos preparando el terreno para que vuelva a ser alguien? La historia de Adolf Hitler no puede ser contada sin dolor. Pero tampoco debe ser ignorada. Es una advertencia tallada en sangre, en ruinas, en silencios que aún resuenan. Nos recuerda lo que sucede cuando el miedo vence a la razón. Cuando el dolor se transforma en odio. Cuando el poder deja de ser un medio, y se convierte en un fin absoluto. No se trata de revivir su figura, ni de mitificar su legado. Se trata de entender lo que lo hizo posible. Porque la historia no se repite, pero sí rima. Y las condiciones que lo llevaron al poder no son tan lejanas como quisiéramos pensar. Por eso, mirar de frente su vida, sus decisiones y sus consecuencias no es morboso. Es necesario. Si este relato te removió, si te hizo pensar, si cuestionó algo que dabas por sentado, compártelo. Comenta abajo, ¿crees que algo así podría volver a ocurrir en nuestros tiempos? ¿Estaríamos preparados para reconocer las señales? Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido. Suscríbete si quieres más biografías profundas, reveladoras, humanas. Porque a veces, entender a los peores, nos ayuda a ser mejores.